Hoy en la palabra de Dios vemos esta experiencia de la misericordia de Dios. Es importante una experiencia personal, que cada uno tengamos esa experiencia de la misericordia de Dios. En la primera lectura se hacía referencia a la experiencia de esa misericordia de Dios con la liberación de la esclavitud de Egipto y luego el caminar a través del desierto durante 40 años. Si algo experimentó el pueblo de Israel, junto a su propio pecado, junto a su infidelidad, es la paciencia y la misericordia de Dios. Cómo Dios les soportaba, les aguantaba, los defendía, les perdonaba. Fue una historia de salvación, una historia de amor por parte de Dios, una historia de perdón y por parte del pueblo una historia de pecado y de infidelidad. Es la experiencia grata que hemos escuchado en el Salmo. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Si cada uno de nosotros miráramos nuestra vida para atrás con serenidad, sin intentar justificarnos, mirar nuestra historia personal, veríamos eso. Qué grande ha estado Dios con nosotros. Podríamos decir, igual que el salmista, que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. En cada uno de nosotros hay esa historia de pecado por nuestra parte y la historia del amor, de la paciencia y de la misericordia de Dios. El pueblo de Israel tiene esa experiencia de la liberación de Egipto, pero ahora se encuentran en el destierro de Babilonia. Y Dios, a través del profeta Isaías, le dice a ese pueblo hebreo: no recuerden lo antiguo, no recuerden lo que yo hice cuando les saqué de Egipto, porque lo que voy a hacer ahora es más grande que aquello. Miren que realizo algo nuevo. Y Dios saca a ese pueblo judío que estaba en el destierro y otra vez los vuelve a su tierra. Nosotros con más razón podemos decir: no recuerden lo antiguo, miren que realizo algo nuevo. Y verdaderamente en Jesús Dios ha realizado algo pues nunca visto, nunca pensado, nunca la mente humana se había imaginado que Dios nos amara tanto, que se hace un ser humano, carga con nuestros pecados, muere en la cruz por nuestra salvación y nos abre el camino de la vida eterna. Ante ese Jesús vemos esa nuestra historia personal, esa paciencia, esa misericordia, ese amor de Dios. En la segunda lectura, San Pablo nos cuenta también su propia historia personal, aquel encuentro con Jesús, camino de Damasco, cuando va a apresar a los cristianos y Jesús lo tumba del caballo y se le presenta y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? A través de esa experiencia del encuentro con Jesús, Pablo irá descubriendo qué ganancia haber tenido ese encuentro con Jesús. Se le abre un mundo nuevo y él dirá: todo lo estimo pérdida en comparación del conocimiento de Cristo Jesús. Esta es la riqueza, el gozo, la paz, la vida nueva que da la experiencia de Cristo resucitado, que todo lo anterior le parece basura, una pérdida. Por eso Pablo toma en serio el seguimiento de Dios. Para Pablo, lo único importante en la vida en adelante será vivir para Dios, existir para Él. Y también cada uno de nosotros, desde nuestra propia experiencia, necesitamos renovar también ese compromiso bautismal, renovar
la profesión de fe en Dios y renovar las renuncias a Satanás y a sus obras, para que Dios ocupe el primer puesto en nuestra vida. Todo esto es un camino, no se hace de un día para otro, es un proceso, es un ir viviendo día a día, pero un ir viviendo, no dejar pasar el día, sino desde la mañana tomar conciencia. Dios me regala un día nuevo para que vaya conociendo cada vez más esta misericordia de Dios, para que viva día a día entregándome cada vez más por Él y a su causa, por la extensión del reino de Dios. En ese caminar tendremos pruebas, luchas, dificultades, caídas, pero lo importante es levantarse. Con la ayuda de Dios, levantarnos y seguir caminando. Y en el Evangelio veíamos esa experiencia gozosa de esta mujer adúltera. ¿Cómo se sentiría esta mujer después de la experiencia del pecado de adulterio? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién sabe? Quizá porque tenía necesidad económica. Pero el problema no es que ella cometiera el pecado de adulterio, sino que le acusaran y le condenaran solo a ella, porque el adulterio no se comete a solas, se comete con otro. ¿Y dónde está el marido o el hombre que cometió el adulterio con ella? ¿Dónde está? Le cogen solo a ella y le presentan a Jesús. Y según la ley judía, la mujer sorprendida en adulterio, no el hombre, la mujer, tenía que morir apedreada en plaza pública. Imagínense cómo se sentiría esta mujer, qué angustia, qué humillación, qué vergüenza ante tanto hombre que le miran con ira, con desprecio y quizá también con mala intención. Quieren que Jesús dé el veredicto, quieren que dé el veredicto de lo que manda la ley. Pero Jesús, lleno de misericordia, dirá: no juzguen y no serán juzgados. Y eso es lo que a nosotros también nos dice. ¿Cuántas veces juzgamos actitudes, comportamientos de personas? Y Jesús nos dice: no juzguen y no serán juzgados. Y Jesús, ante aquella multitud de hombres, Jesús les dice: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. ¿Cómo estaría aquella mujer esperando a ver cuándo le caía la primera piedra? Ya esperando la muerte. Y resulta que no le caía ninguna piedra. Y poco a poco todos se fueron marchando. Y expresamente nos dice, comenzando por los más viejos. Es decir, uno cuanto más viejo, más tiempo ha tenido para pecar, más pecados habrá cometido. Por eso los primeros en marchar son los más viejos. El único que puede tirar la piedra es Jesús. Esa mujer estaría esperando a ver cuándo me viene la primera piedra. Y qué sorpresa sería para ella cuando Jesús le dice: nadie te ha condenado, pues tampoco yo te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Imagínense cómo lloraría a lágrima viva aquella mujer que ha sido salvada de la muerte, de la humillación, de la vergüenza, del dolor. Aquella mujer ha sido liberada, ha sido perdonada por Jesús. Qué lágrimas de agradecimiento, de admiración, de sorpresa lloraría ella. Cuántas veces también Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros: nadie te ha condenado, pues tampoco yo te condeno, vete en paz. Cada vez que nos confesamos, Jesús nos dice eso: yo te perdono tus pecados. El único que nos podría tirar la piedra
y matarnos, sería Él. Pero Jesús nos dice que no ha venido a condenar, sino a salvar. Y esa es la suerte que tenemos nosotros. Somos afortunados porque Jesús, que es Dios, no nos condena. Y si Dios no nos condena, ¿quién nos puede condenar? Es más, no solamente no nos condena, sino que Él sale en defensa nuestra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dios perdonando nuestros pecados. Es la experiencia de la misericordia de Dios. Que sepamos vivir agradecidos a este amor de Dios y que demos testimonio de esta bondad, de esta misericordia, de esta generosidad y de este perdón de Dios. Que Dios los bendiga.